¿Alguna vez has sentido que una persona te cae bien antes de que pronuncie una sola palabra? Esa sensación tan instantánea, casi mágica, es en realidad el resultado de un proceso cerebral que ocurre en menos de 200 milisegundos, antes de que siquiera puedas decir hola. Imagina que cada rostro que cruzas es escaneado por una red de neuronas que, en una fracción de segundo, decide si esa gente es segura, confiable o potencialmente amenazante. Esa decisión rápida es la que nos permite navegar en un mundo lleno de desconocidos sin quedarnos paralizados. ¿Te ha pasado que al entrar a una reunión sientes una afinidad inmediata con alguien y al mismo tiempo otro te genera desconfianza sin razón aparente? Esa es la primera impresión en acción, y hoy vamos a desentrañar qué ocurre dentro de tu cabeza cuando ocurre. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios si alguna vez has experimentado esa conexión instantánea con alguien que acabas de conocer. Me encantaría saber tu historia y, de paso, leer las de los demás. Nuestro cerebro está programado para evaluar rostros con una velocidad que supera a la de cualquier cámara de alta velocidad. En la zona visual del lóbulo occipital se forman los primeros trazos de la imagen, y casi al instante, esa información viaja a la amígdala, la parte del cerebro que controla las emociones y la detección de amenazas. Estudios clásicos mostraron que los participantes pueden juzgar la confianza de una cara en menos de 200 milisegundos, mucho antes de que la corteza prefrontal tenga tiempo de analizar detalles más complejos. Esa rapidez se debe a que la amígdala está conectada directamente con los centros de respuesta automática, lo que permite que el cuerpo se prepare para actuar sin pensarlo demasiado. ¿Qué es lo que realmente busca la amígdala en esos breves instantes? Primero, la simetría facial. Un rostro simétrico suele interpretarse como señal de buena salud genética, lo que inconscientemente genera una valoración positiva. Segundo, la expresión emocional. Una sonrisa genuina, esa que activa los músculos alrededor de los ojos, libera oxitocina y crea una sensación de cercanía. En cambio, una ceja fruncida o una mirada evasiva pueden disparar una alerta de posible amenaza. Tercero, los rasgos de dominio. Posturas que indican confianza, como una cabeza ligeramente elevada o una mirada directa, son percibidas como señales de estatus y pueden influir en cómo te posicionas frente a esa persona. Por último, la vestimenta y el estilo. Un atuendo que encaje con el contexto cultural del entorno tiende a generar mayor confianza, mientras que algo que destaque demasiado puede ser interpretado como una señal de diferencia o incluso de desafío. Todo esto nos lleva al llamado sesgo del halo, esa tendencia a generalizar una característica positiva a otras áreas de la personalidad. Si alguien te parece atractivo, tu cerebro tiende a asumir que también es inteligente, amable y competente, aunque no haya evidencia que lo respalde. Es una especie de atajo mental que nos ahorra energía, pero que también puede llevarnos a errores de juicio. Por eso, cuando conoces a alguien que tiene una sonrisa cálida y una postura abierta, es probable que automáticamente le atribuyas cualidades como honestidad y simpatía, incluso antes de escuchar su voz. Ahora bien, ¿cómo puedes usar este conocimiento a tu favor? Primero, cuida tu propia expresión facial. Una sonrisa auténtica, que involucre los ojos, no solo te hace ver más accesible, sino que también activa en los demás la misma respuesta de oxitocina, facilitando la conexión. Segundo, presta atención a tu postura. Mantener los hombros relajados, la espalda recta y una ligera inclinación hacia la otra persona transmite interés y apertura. Tercero, elige tu vestimenta de acuerdo al contexto. Si vas a una entrevista de trabajo, un traje bien ajustado comunica profesionalismo. Si es una reunión informal con amigos, una ropa cómoda pero cuidada muestra que te importa el encuentro sin intentar sobresalir demasiado. Dale like si esto te resonó y sientes que ahora tienes una herramienta más para entender esas primeras sensaciones que tanto influyen en tus relaciones. Cada pequeño ajuste que hagas en tu expresión y postura puede cambiar radicalmente la forma en que los demás te perciben y, a la vez, te permite leer mejor a los que te rodean. En la siguiente parte, profundizaremos en el lenguaje corporal, ese segundo nivel de información que el cerebro procesa después de la primera impresión visual. Veremos cómo los gestos,
La proximidad y la sincronía de movimientos pueden reforzar o contradecir lo que ya hemos decidido en esos 200 milisegundos iniciales. Prepárate, porque lo que descubras cambiará la manera en que interpretas cada interacción social. Ahora, adentrémonos en el lenguaje corporal, esa corriente silenciosa que fluye entre dos personas antes incluso de que la primera palabra cruce el aire. Cuando cruzas la mirada con alguien, tu cerebro ya está midiendo la distancia entre tus pupilas y la de la otra persona, evaluando si esa proximidad es cómoda o invasiva. Esa evaluación ocurre en una fracción de segundo, mucho antes de que el sonido de la voz llegue a tus oídos. La ciencia llama a ese proceso proxémica y los estudios demuestran que la zona de confort varía según la cultura, el contexto y la relación previa. En un entorno laboral formal, una distancia de un brazo suele ser la norma, mientras que en una reunión de amigos, la cercanía puede reducirse a la longitud de un codo. Si alguien se acerca demasiado rápido, tu amígdala envía una señal de alerta, interpretando esa invasión como una posible amenaza. Por el contrario, una ligera inclinación hacia el interlocutor indica interés y apertura, activando en tu cerebro la liberación de oxitocina, la hormona de la confianza. Los gestos, aunque a veces parezcan simples, son portadores de mensajes poderosos. Un leve movimiento de la mano al hablar, por ejemplo, puede reforzar la claridad del mensaje y aumentar la percepción de sinceridad. Cuando la mano acompaña la palabra, el cerebro del oyente registra una mayor congruencia entre lo que se dice y lo que se muestra, lo que reduce la carga cognitiva y favorece la aceptación del contenido. En cambio, gestos contradictorios, como cruzar los brazos mientras se afirma algo positivo, generan una disonancia que el cerebro interpreta como posible falsedad. Esa disonancia activa áreas del córtex prefrontal que se encargan de la detección de incongruencias, y el resultado suele ser una disminución de la confianza en el emisor. Otro elemento crucial es la sincronía, también conocida como mirroring. Cuando dos personas empiezan a imitar sutilmente los movimientos del otro, el cerebro percibe esa resonancia como una señal de afinidad. La investigación en neurociencia social ha demostrado que la activación de neuronas espejo ocurre cuando observamos a alguien realizar una acción y, simultáneamente, nuestro propio sistema motor se prepara para replicarla. Esa activación genera una sensación de unión, como si compartiéramos una misma energía. Por eso, cuando alguien inclina la cabeza al mismo tiempo que tú o adopta una postura similar, el vínculo se fortalece sin necesidad de palabras. Sin embargo, el mirroring debe ser sutil. Una imitación demasiado evidente puede percibirse como burla o manipulación, activando la zona de alerta del cerebro y provocando rechazo. La expresión facial, más allá de la sonrisa, incluye microexpresiones que revelan emociones ocultas. Un leve fruncimiento de cejas, un parpadeo más rápido de lo habitual o una ligera tensión en los labios pueden indicar nerviosismo, duda o incluso desinterés. El cerebro procesa esas microexpresiones en la corteza fusiforme y la amígdala, asignándoles un valor emocional que influye en la valoración global de la persona. Si detectas una incongruencia entre la expresión facial y el contenido verbal, tu cerebro tiende a desconfiar, pues percibe una posible falsedad. Por eso, la coherencia entre lo que se dice y lo que se muestra es esencial para generar una impresión positiva y duradera. El tono de voz también juega un papel determinante, no solo la velocidad o el volumen, sino la melodía y la variación tonal pueden transmitir seguridad, autoridad o vulnerabilidad. Estudios de psicología cognitiva indican que una voz con una entonación ligeramente ascendente al final de la frase se asocia con incertidumbre, mientras que una caída pronunciada sugiere certeza y dominio. Además, la resonancia de la voz, que depende de la forma de la cavidad bucal y la postura, influye en la percepción de calidez. Una voz más grave suele asociarse con liderazgo y confianza, mientras que una voz aguda puede percibirse como menos autoritaria. Ajustar conscientemente el tono, sin forzar, permite que el mensaje llegue de forma más persuasiva y que el interlocutor sienta una mayor conexión emocional.
Ahora que hemos desglosado los componentes del lenguaje corporal, pasemos a la atracción social, ese fenómeno que combina la biología, la psicología y la cultura para decidir a quién le dedicamos nuestra atención y energía. La atracción no es un proceso lineal, es una danza de señales químicas y cognitivas que se retroalimentan. Cuando percibimos a alguien como similar a nosotros, ya sea en valores, intereses o estilo de vida, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del placer, reforzando la sensación de afinidad. Esa similitud percibida activa el circuito de recompensa del estriado, creando una sensación de bienestar que nos impulsa a buscar más interacción con esa persona. La reciprocidad es otro pilar fundamental. Cuando alguien nos muestra una señal de interés, como una sonrisa o una pregunta personal, nuestro cerebro interpreta esa acción como una inversión social. La teoría de la reciprocidad sugiere que tendemos a corresponder con un nivel similar de atención, lo que refuerza el vínculo. En términos neuroquímicos, la oxitocina vuelve a entrar en juego, fortaleciendo la sensación de confianza y reduciendo la ansiedad social. Por eso, un gesto sencillo como ofrecer una bebida o compartir una anécdota puede desencadenar una cadena de respuestas positivas que consolidan la relación. La novedad también influye en la atracción. El cerebro humano está programado para prestar atención a estímulos que se perciben como diferentes o inesperados, pues históricamente la novedad podía indicar oportunidades o peligros. Cuando una persona presenta una característica poco común, como un hobby singular o una forma de vestir distintiva, el sistema de alerta del cerebro se activa, generando curiosidad. Esa curiosidad, a su vez, libera norepinefrina, que aumenta la alerta y la motivación para explorar más a fondo al individuo. Sin embargo, la novedad debe equilibrarse con la familiaridad. Un exceso de diferencias puede generar incomodidad y activar la zona de rechazo del cerebro. Los estudios sobre la atracción social también destacan la importancia del contacto visual. Mantener una mirada estable, sin ser invasiva, crea una sensación de presencia y compromiso. La investigación muestra que el contacto visual prolongado estimula la liberación de oxitocina en ambos interlocutores, lo que fortalece la conexión emocional. Por otro lado, evitar la mirada o parpadear excesivamente puede interpretarse como falta de interés o inseguridad, activando la amígdala y generando una respuesta de desconfianza. Por eso, aprender a regular la duración y la intensidad de la mirada es una herramienta poderosa para mejorar la calidad de nuestras interacciones. Otro factor que influye en la atracción es el ritmo de la conversación, conocido como sincronía verbal. Cuando dos personas adoptan un patrón similar de velocidad y pausas al hablar, el cerebro percibe esa coincidencia como una señal de compatibilidad. La resonancia de los patrones de habla activa áreas del lóbulo temporal que procesan la prosodia, y esa coincidencia genera una sensación de fluidez y comodidad. Por el contrario, un desajuste marcado en el ritmo, como hablar muy rápido mientras el otro responde con lentitud, puede crear una sensación de descoordinación que dificulta la conexión. La percepción de competencia también juega un papel crucial. Cuando alguien demuestra habilidades o conocimientos en un área que valoramos, el cerebro libera dopamina como recompensa por la oportunidad de aprender o asociarse con una persona competente. Esta respuesta se intensifica si la competencia se muestra de manera humilde, ya que la arrogancia activa la corteza prefrontal dorsolateral, que evalúa la amenaza social, reduciendo la atracción. Por lo tanto, compartir logros de forma equilibrada y reconocer las fortalezas del otro favorece la creación de un vínculo positivo. En el contexto de grupos, la dinámica de inclusión o exclusión se vuelve aún más compleja. El cerebro humano está predispuesto a formar coaliciones y la presencia de señales de pertenencia, como gestos de asentimiento grupal o el uso de un lenguaje compartido, refuerza la sensación de seguridad. La oxitocina, una vez más, actúa como el pegamento social que une a los miembros del grupo, disminuyendo la percepción de amenaza externa. Cuando percibimos que alguien está siendo aceptado por el grupo, nuestra tendencia a acercarnos a esa persona aumenta, mientras que la exclusión activa la respuesta de estrés del sistema límbico,
generando aversión. Ahora que hemos explorado los mecanismos subyacentes de la atracción social, es momento de traducir todo este conocimiento en acciones concretas que puedas aplicar en tu día a día. Primero, cuida tu postura al entrar en una conversación. Mantén los hombros relajados, la espalda recta y una ligera inclinación hacia la otra persona. Esa postura no solo comunica interés, sino que también envía señales de apertura al cerebro del interlocutor, facilitando la liberación de oxitocina. Segundo, practica una sonrisa auténtica que involucre los ojos. Una sonrisa que solo moviliza los músculos de la boca puede percibirse como forzada, mientras que una que también activa los músculos orbiculares alrededor de los ojos genera una respuesta de confianza más profunda. Tercero, ajusta tu ritmo de habla para que coincida ligeramente con el de la otra persona. Si notas que tu interlocutor habla con pausas breves, intenta reducir tus propias pausas para crear una mayor sincronía verbal. En cuanto a la proximidad, observa el entorno y adapta tu distancia según el contexto. En una reunión formal, mantén una distancia que permita a la otra persona sentirse cómoda, mientras que en una charla informal puedes acercarte un poco más, siempre respetando las señales no verbales de la otra persona. Si percibes que el otro retrocede ligeramente, respeta ese espacio. El cerebro interpretará ese gesto como una señal de incomodidad y podría activar una respuesta de rechazo. Cuarto, utiliza el contacto visual de forma equilibrada. Mantén la mirada durante unos segundos, luego desvía la vista brevemente antes de volver a conectar. Esa alternancia evita que la mirada se vuelva intimidante y permite que la oxitocina fluya de manera natural. Otro consejo práctico es prestar atención a los gestos de la otra persona y especialmente a los microgestos que revelan su estado emocional. Si notas una ligera tensión en la mandíbula o un parpadeo rápido, puedes suavizar tu tono y ofrecer una pausa en la conversación, lo que ayuda a reducir la ansiedad y a crear un ambiente más relajado. Además, cuando la otra persona muestra gestos de apertura, como una postura abierta o una sonrisa, responde con gestos similares para reforzar la conexión. Ese intercambio de señales de apertura genera un círculo virtuoso de confianza. En el ámbito de la atracción social, la similitud percibida es una herramienta poderosa. Busca puntos en común, ya sea un hobby, una película favorita o una experiencia compartida. Cuando descubras una coincidencia, menciona brevemente ese detalle. El cerebro del otro reconocerá la similitud y liberará dopamina, reforzando la sensación de afinidad. Sin embargo, evita exagerar la similitud. La autenticidad es clave, pues la falsedad activa la corteza prefrontal y genera desconfianza. En lugar de forzar coincidencias, muestra un interés genuino por los intereses del otro, haciendo preguntas abiertas que inviten a la conversación profunda. La reciprocidad también puede cultivarse de forma sutil. Ofrece un pequeño gesto de amabilidad, como ofrecer una bebida, compartir una anécdota personal o simplemente prestar atención plena mientras la otra persona habla. Ese gesto desencadenará una respuesta de reciprocidad, haciendo que la otra persona se sienta motivada a corresponder con un gesto similar. Recuerda que la reciprocidad no se trata de una transacción mecánica, sino de crear un flujo natural de intercambio que fortalezca la relación. Si deseas profundizar aún más en la comprensión de estos procesos, puedes practicar la observación consciente en situaciones cotidianas. La próxima vez que entres a una cafetería o a una reunión, dedica unos momentos a observar las posturas, los gestos y los patrones de habla de las personas a tu alrededor. Anota mentalmente qué señales generan una sensación de confianza y cuáles provocan una ligera incomodidad. Con el tiempo, esa práctica se convertirá en una habilidad intuitiva que te permitirá navegar con mayor facilidad en cualquier entorno social. Antes de cerrar, me gustaría saber cómo aplicas tú estos conceptos en tu vida diaria. ¿Has notado alguna vez que una simple sonrisa cambió la dinámica de una conversación? ¿Qué gestos te han ayudado a crear una conexión más profunda con alguien? Te juro que tus experiencias pueden inspirar a otros, así que comparte tus reflexiones en los comentarios. Si este video te ha resultado útil
y sientes que ahora tienes herramientas más precisas para leer y mejorar tus interacciones, regálame un like. Cada pulgar arriba no solo me ayuda a seguir creando contenido, sino que también indica al algoritmo que este tema es valioso para la comunidad. Y si te ha gustado este recorrido por la neurociencia de la primera impresión, el lenguaje corporal y la atracción social, considera suscribirte al canal. No es una obligación, pero al hacerlo, recibirás más análisis profundos sobre cómo funciona nuestra mente en la vida cotidiana, y podrás aplicar esos conocimientos para mejorar tus relaciones personales y profesionales. Recuerda que la curiosidad es el motor del aprendizaje, y cada nuevo video es una oportunidad para seguir creciendo juntos. Para terminar, quiero dejarte con una reflexión final. Nuestro cerebro es una máquina de atajos, siempre buscando la forma más rápida de decidir si alguien nos resulta agradable o no. Pero esos atajos pueden ser afinados, entrenados y, sobre todo, conscientes. Al prestar atención a los detalles de la expresión facial, la postura, el tono de voz y los patrones de interacción, podemos influir positivamente en la percepción que los demás tienen de nosotros y, al mismo tiempo, leer con mayor claridad las señales que recibimos. En última instancia, la calidad de nuestras relaciones depende de la capacidad de sintonizar con esos microcircuitos sociales que operan bajo la superficie. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una nueva cara, recuerda que tienes el poder de moldear esa primera impresión, de ajustar tu lenguaje corporal y de crear una atracción auténtica basada en la empatía y la reciprocidad. Gracias por acompañarme en este viaje al interior de la mente social. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios que gobiernan nuestro comportamiento cotidiano. Hasta entonces, cuida tu postura, sonríe con los ojos y mantén la curiosidad viva. Hasta pronto.